La cuestión fundamental de cualquier Estado de Derecho es cómo se organiza el poder. En el caso de Guatemala, la respuesta reside en una estructura tripartita, un delicado equilibrio entre tres organismos que se vigilan y se contrapesan: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este análisis profundo vamos a deconstruir esta arquitectura, examinando la función de cada componente y, sobre todo, los mecanismos de control que garantizan la estabilidad del sistema. Este será nuestro itinerario conceptual. Partiremos de la base filosófica que lo sostiene todo, la división de poderes. A partir de ahí, nos adentraremos en cada organismo para analizar su rol específico, la creación de la ley, su ejecución y la impartición de justicia. Y para finalizar, sintetizaremos cómo este complejo engranaje de frenos y contrapesos se articula en el diseño constitucional. Todo el edificio constitucional se asienta sobre una idea central, un principio filosófico sin el cual no se puede concebir el Estado moderno: la idea de que para prevenir el despotismo, el poder no puede, bajo ninguna circunstancia, concentrarse en unas únicas manos. Este es el axioma que informa toda la estructura del Estado guatemalteco. Y esto no es en absoluto una mera elucubración teórica, es un diseño de ingeniería constitucional eminentemente práctico. Al segmentar las funciones estatales en tres ramas diferenciadas e independientes, se crea un sistema dinámico donde el poder frena al poder. Es, en esencia, un mecanismo de autoprotección del sistema democrático para salvaguardar la libertad ciudadana. Bien, una vez establecido este pilar teórico, la pregunta lógica es: ¿dónde se materializa, en primer lugar, la voluntad popular? La respuesta nos lleva directamente al organismo legislativo. Es aquí donde la voz abstracta de la ciudadanía se convierte en norma jurídica, en ley. Legislar es, fundamentalmente, definir las reglas de convivencia de una sociedad. En Guatemala, esta potestad reside en el Congreso. Es importante notar sus dos características. Es un cuerpo colegiado, es decir, las decisiones se toman en conjunto, y es unicameral, lo que teóricamente busca agilizar el proceso legislativo al no requerir una segunda instancia de revisión parlamentaria. Pero la labor del Congreso va mucho más allá de la simple creación de leyes. Es, conceptualmente, el epicentro de la soberanía. Y desde una perspectiva práctica, es el principal fiscalizador del Poder Ejecutivo. Quizás su herramienta más poderosa no es la pluma para escribir leyes, sino el control sobre la cartera del Estado. Al aprobar, modificar o improbar el presupuesto, el Congreso tiene la última palabra sobre el plan de gobierno. Y claro, este principio no es una invención, está anclado en la norma suprema. Lo que este artículo nos dice es de una claridad meridiana. El origen y la legitimidad del poder para legislar emanan directamente del pueblo. La ciudadanía lo delega a través del sufragio en sus representantes. Este es el fundamento de validez de toda la producción legislativa. Desde la doctrina, esto se entiende con una lógica impecable. Si el presupuesto se nutre de los recursos de la ciudadanía, es natural que el órgano que representa directamente a esa ciudadanía sea quien autorice su uso. Es, por tanto, el mecanismo de control político y financiero por excelencia. Aquí observamos un mecanismo de contrapeso fascinante del Poder Judicial sobre el Legislativo. La Corte de Constitucionalidad, a través de su jurisprudencia, ha creado un filtro de constitucionalidad previo. Antes de que el Congreso pueda modificar leyes de especial trascendencia, como la ley electoral o la de amparo, la Corte debe emitir un dictamen. Es una salvaguarda para preservar el núcleo duro del ordenamiento jurídico. Muy bien, ya tenemos las leyes, pero una ley en el papel no sirve de nada si no se ejecuta, si no se traduce en acciones tangibles. Y esa es, precisamente, la misión del organismo ejecutivo: ser el motor que gestiona la administración del Estado. Pensemos en la función administrativa como el gobierno en movimiento constante. No es una función que se agota en un acto, sino que busca atender de forma ininterrumpida las necesidades colectivas. Su objetivo es materializar los derechos y servicios que las leyes prometen, bajo la dirección del presidente. Y aquí encontramos una diferencia estructural clave con el legislativo. Si el Congreso es colegiado, el Ejecutivo es monocrático. El poder de decisión final reside en una sola figura, el presidente. Él encarna la doble jefatura, la del Estado y la del Gobierno, ostenta el mando militar supremo y posee la potestad reglamentaria para desarrollar las leyes. La Constitución es taxativa en este punto. Define una estructura jerárquica clara y vertical. Esta concentración de la responsabilidad administrativa en el presidente permite una línea de mando directa, pero también lo convierte en el responsable último de la gestión de toda la administración pública. Y este es quizás uno de los frenos más importantes al poder presidencial. La potestad reglamentaria, es decir, la capacidad de emitir normas para detallar la aplicación de una ley, tiene un límite infranqueable: la propia ley.
Un reglamento desarrolla la ley, pero jamás puede alterarla, excederla o contradecirla. Es el principio de subordinación jerárquica de la norma. Y de nuevo vemos al Poder Judicial actuando como un contrapeso, en este caso para preservar el acceso al Poder Ejecutivo. La Corte de Constitucionalidad se ha erigido como la guardiana última de las condiciones de acceso a la presidencia, aplicando de forma estricta las prohibiciones constitucionales y garantizando así principios como la alternancia en el poder. Perfecto. Tenemos entonces quien crea las normas y quien las aplica. Pero falta una pieza esencial en este puzzle. ¿Quién dirime los conflictos que surgen de la aplicación de esas normas y garantiza su cumplimiento forzoso? Esa es la función exclusiva del organismo judicial. La función de impartir justicia es un monopolio del Estado que se ejerce únicamente a través del organismo judicial. Fíjense bien, con exclusividad absoluta. Esto significa que ningún otro organismo puede arrogarse la facultad de resolver controversias jurídicas. Esta exclusividad es la garantía de la seguridad jurídica. Y para que esta función tan delicada pueda ejercerse con garantías, se asienta sobre 3 pilares irrenunciables. Primero, la independencia. Los jueces no deben obediencia a nadie más que a la ley. Segundo, el control de legalidad. Su función es aplicar el derecho vigente. Y tercero, y fundamental, el principio de supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra. La Constitución, de nuevo, utiliza un lenguaje deliberadamente contundente. Ese con exclusividad absoluta es un muro de contención jurídico que prohíbe cualquier injerencia del legislativo o del ejecutivo en la función judicial. Es la consagración formal de la independencia de poderes en el ámbito de la justicia. Es fundamental comprender que la concepción del juez ha evolucionado radicalmente. Hemos transitado desde esa visión clásica de Montesquieu del juez como la boca que pronuncia las palabras de la ley, un mero autómata, a un juez que es el garante último de la Constitución y de los derechos fundamentales, con la potestad de inaplicar una ley si ésta colisiona con la Carta Magna. El sistema es tan sofisticado que incluso incorpora mecanismos de autocorrección. El amparo es, en esencia, un control de la constitucionalidad sobre la propia justicia. Si un tribunal emite una resolución que vulnera un derecho fundamental, existe una instancia superior, la Corte de Constitucionalidad, que puede revisar y revocar esa decisión. Es la garantía última del ciudadano frente al poder. Bien, después de analizar cada organismo de forma individual, es el momento de dar un paso atrás y observar el panorama completo. Es hora de ver cómo estas 3 piezas interaccionan, se controlan y se equilibran en un sistema dinámico. Este cuadro sinóptico nos ofrece una visión de conjunto, una especie de mapa conceptual de la arquitectura del poder en Guatemala. El legislativo legisla y fiscaliza a través del presupuesto. El ejecutivo administra pero está sujeto a la ley y a un posible veto de esta. Y el judicial imparte justicia, actuando como el árbitro final de la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los otros 2. Y con esta visión de conjunto cerramos nuestro análisis conceptual, pero la reflexión, por supuesto, no termina aquí. La gran pregunta que queda flotando y que trasciende el análisis puramente jurídico es cómo este delicado equilibrio teórico se traduce en la realidad política cotidiana, porque es en esa tensión, en esa interacción diaria, donde reside verdaderamente la vitalidad de la democracia guatemalteca.